Hola a todos, estimados oyentes. Otro día más con ustedes y además seguimos con este libro que se titula La Divina Sinfonía, donde estamos aprendiendo sobre la vida de los diferentes mensajeros que han venido a la humanidad, a educar a la humanidad a través de los siglos. Ya saben que hemos hablado de Krishna, de Abraham, de Moisés, Zoroastro, Buda, Jesucristo, Mohammed. La semana pasada hablamos sobre el Bab. Y del Bab pues les hago un pequeño resumen, porque el Bab anunció la inauguración de una nueva era, de un grandioso ciclo universal para la humanidad. Como un cambio, un turning point, un cambio total de dirección. Bueno, pues el Bab tenía un gran poder de elocuencia, se percibían sus cualidades santas, escribió escritos sagrados, tenía una extraordinaria sabiduría, un gran conocimiento y una gran habilidad para encender una nueva vida espiritual en las almas. Además, anunció la aparición del prometido y le siguieron hombres de gran mérito, eminentes doctores, oficiales del gobierno, y muchos se quedaron convencidos de su mensaje. Estamos hablando que esto sucedió en Persia en el año 1844. Pues bueno, él desde su ministerio duró 6 años y tuvo miles de seguidores que fueron asesinados, todos ellos, muchos de ellos. Su libro principal es el Bayán, que traduce o significa exposición, y en él llama a los hombres hacia Dios y a regenerar su carácter. Habló lo que significan las palabras paraíso e infierno, por ejemplo, por poner algunos pequeños ejemplos, y decía que estos dos conceptos son condiciones espirituales y que estas condiciones se pueden experimentar en este mundo o en el venidero, tanto el paraíso como el infierno. Y también nos habló de la adoración, que la adoración vana en este momento ya no tiene sentido si no va acompañado de motivos más puros y apoyados por acciones de inmaculada pureza. No he hablado nada de su infancia, pero él nació en 1819 y era descendiente de Mohammed, era de una familia noble y tenía una función similar a la de Juan el Bautista, que fue el precursor. Juan el Bautista anunció la venida de Jesucristo y el Bab era el precursor del prometido que traería unión y hermandad entre todas las gentes. Además de ser el precursor y anunciar este evento que estaban esperando en todas las religiones, pues además él también fundó una religión propia. Él vivía con su tío porque era huérfano y un tío se hizo cargo de él, un tío que era comerciante, y esa misma profesión él siguió como su tío y se casó a los 22 años y tuvo un hijo que falleció a muy temprana edad. También se dice que tenía un carácter manso, destacaba su mansedumbre y a la vez tenía fuerza de carácter. Físicamente era bello, una persona con belleza,
y con una voz muy melodiosa. Y bueno, pues fue a los 25 años cuando declaró su misión, en 1844, concretamente el 23 de mayo. Declaró su misión y declaró ser el Caem, el que precedería al trono, al retorno de Cristo. O sea que en todas las religiones están esperando una segunda venida, ¿no? En el cristianismo se espera el retorno de Cristo, en el budismo se espera el quinto Buda, luego también se llama el Señor de las huestes, Espíritu de Dios, Krishna. Es decir, que todas las religiones anuncian en sus escritos, bien sean escritos de puño y letra o que se ha escrito, verbalizado, se ha ido pasando tradiciones de unas personas a otras, haya anunciado una segunda venida. Y entonces el Bab dijo que él venía a anunciar esta segunda venida que iba a suceder pronto. Así que bueno, pues esto es lo que yo quería decirles del resumen del Bab, que es mucho lo que tiene, pero quería dar así como unas pinceladitas para ustedes, por si no habían oído la semana pasada o si lo habían oído y querían pues que les diera un repaso, unas pequeñas pinceladas, como estaba diciendo, pues esto. Así que ya pasamos al capítulo 9, que habla de Bahá'u'lláh, y esto fue en 1863. Pues Bahá'u'lláh fue el mensajero de Dios que fundó la fe Bahá'í, y su objetivo fue la unificación y hermandad de todas las religiones, razas y naciones del mundo y la espiritualización del carácter humano. Bahá'u'lláh fue el prometido para quien el Bab preparó el camino. Cumplió las profecías de todos los mensajeros divinos anteriores que anunciaron la venida del Mesías o manifestación de Dios específica para una nueva era mundial. La base de la fe Bahá'í es que Dios, el creador del universo, es uno solo y la humanidad es una sola familia, y el fundamento de todas las religiones es uno. Que los mensajeros enviados sucesivamente por Dios de época en época se complementan los unos a los otros y que son uno en espíritu, con mayúsculas. La evolución ocurre en la religión así como ocurre en la raza humana. Cada mensajero enseña una fase diferente de una sola religión evolutiva de Dios conforme a las necesidades de la época en que aparece. El propósito de Dios para nuestros tiempos modernos es el logro de un mundo unido y la elevación del nivel espiritual y moral de la humanidad. Estas metas son la aspiración fundamental de las enseñanzas de Bahá'u'lláh. Estas enseñanzas afirman que la unidad mundial es el supremo remedio para los problemas principales que afligen a la raza humana en esta nueva era, en la cual la ciencia ha transformado a la Tierra en una sola vecindad, haciendo independientes a todas las naciones. Así que estas enseñanzas ofrecen un plan para lograr esta finalidad. De la fe Bahá'í
se ha dicho que proclama la necesidad e inevitabilidad de la unificación del género humano. Afirma que ésta se aproxima gradualmente y asevera que nada, salvo el espíritu transmutador de Dios, puede llegar a lograrla. Las enseñanzas de Bahá'u'lláh tienen por objeto efectuar una renovación espiritual en el hombre, reformar su moral, enriquecer su espíritu e inspirarlo con un nuevo y más elevado propósito. Bahá'u'lláh, cuyo nombre significa la gloria de Dios o la luz de Dios, nació en Teherán, la capital de Persia, el 12 de noviembre de 1817, 2 años antes de que su precursor, el Bab, en el seno de una distinguida familia de noble linaje, una de las más antiguas y renombradas de Persia, su padre era ministro real y poseía grandes riquezas. Bahá'u'lláh descendía de Abraham a través de Cetura y también era descendiente de Zoroastro y del antiguo rey Yazdighirt de Persia, así como de Isaí, que según el Antiguo Testamento fue el padre del rey David. El día en que nació Bahá'u'lláh, la humanidad entera, con excepción de un solo hombre, un sabio inspirado y santo, ignoraba el significado del nacimiento de aquel quien estaba destinado a conferirle al mundo tan incalculables bendiciones. Ese día, aquel sabio llamado Shaikh Ahmad, que tenía por entonces 64 años de edad, visitaba Teherán intencionalmente porque había intuido que el esperado mensajero iba a nacer ese día. Conocía profundamente las profecías y durante 24 años había enseñado que se acercaba el nacimiento del prometido a quien Dios enviaría para dar un nuevo y asombroso mensaje. Cuando Bahá'u'lláh nació, Shaikh Ahmad, aunque no había visto al niño, reconoció plenamente el significado de este auspicioso acontecimiento y añoraba pasar los últimos días de su vida en las vecindades de la corte de este rey divino que acababa de nacer, pero esto no debía ser. Antes de dejar esa ciudad, susurró una oración que pedía que este tesoro oculto de Dios, nacido ya entre sus compatriotas, pudiera ser preservado y atesorado por ellos, que pudieran reconocer plenamente el grado de su bienaventuranza y gloria, y que les fuera permitido proclamar su excelencia a todas las naciones y pueblos. Esto es lo que él había escrito, este Shaikh Ahmad. Y entonces sigue diciendo el autor: aún en su niñez, Bahá'u'lláh tenía una mentalidad mucho más avanzada que la correspondiente a su edad y a su época. Aunque parezca extraño, nunca asistió a la escuela ni tuvo profesores privados. Su capacidad era tan extraordinaria y prematura que cuando tenía solamente 7 años se presentó ante el rey de Persia y defendió a su padre, quien había sido víctima de acusaciones falsas por parte de adversarios envidiosos, y estableció convincentemente su inocencia. Bahá'u'lláh poseía sabiduría y comprensión innata, cualidades dadas por Dios que son distintivas
de las manifestaciones divinas. Cada año aumentaba en superioridad y conocimientos y la gente llegó a comentar sobre él como niño prodigio. Abdul-Bahá fue su hijo y sucesor de Baha'u'lláh, y esto es lo que contó Abdul-Bahá. Tenía un extraordinario poder de atracción que todos sentían. Las personas siempre se reunían en torno a él. Los ministros y otras personas de la corte le rodeaban y los niños también le amaban. Contaba apenas 13 o 14 años y ya era renombrado por su sabiduría. Podía hablar sobre cualquier tema y resolver cualquier problema que se le presentara. La gente decía: este niño tiene un poder extraordinario. Este personaje está conectado con otro mundo. Tiene algo sublime dentro de sí que ahora no es evidente. Así que Abdul-Bahá dijo: verdaderamente, desde el comienzo, aquella santa realidad, la manifestación de Dios, es consciente del secreto de la existencia y desde la edad de la niñez, signos de grandeza aparecen y son visibles en él. Cuando Baha'u'lláh tenía 22 años, su padre murió. Comenzó a ocuparse de la administración de las enormes propiedades familiares. Por los logros intelectuales y las cualidades de dirigente que lo distinguían, se ofreció a Baha'u'lláh el cargo de su padre como ministro de la corona, pero él no aceptó. Se dice que el primer ministro comentó luego: dejadlo solo, este puesto no es digno para él, tiene en vista propósitos más altos. Yo no puedo comprenderlo, pero estoy convencido de que está destinado para una elevada carrera. Sus pensamientos no son como los nuestros, dejadlo tranquilo. En la flor de su juventud se casó con la distinguida, bella y santa Nawab, hija de una prominente figura de la época, un alto funcionario del gobierno. Baha'u'lláh ha sido descrito como un ser glorioso e iluminado que poseía una combinación poco común de cualidades selectas. Una atmósfera de santidad y majestad circundaba su persona. Se caracterizó por su mente agudísima y brillante, acompañada de genuina humildad y modestia, una personalidad dinámica y entusiasta, de ternura y bondad amorosas, profundidad de pensamiento combinada con encanto cálido y sentido del humor. Estaba dotado de juicio y percepción penetrantes y poseía el don de la elocuencia, realzado por la calidad melódica y dulce de su voz. Un rasgo distintivo de su naturaleza era el poder de inspirar profundo amor y devoción en los corazones de quienes le conocían. Un creyente que, siendo muy joven, había tenido el honor de estar en su presencia, el señor Tarazullah Samandari, mano de la causa de Dios, dijo de Baha'u'lláh que manifestaba en su persona la esencia misma y el espíritu de inefable mansedumbre. Baha'u'lláh era sumamente generoso y amable con los pobres, afligidos y desconsolados, entre quienes era bien conocido, pues él los comprendía y abrigaba con su compasión y afecto. Ellos lo consideraban un refugio consolador y la personificación de la compasión. Era
abnegado y desprendido, y nunca tomaba en consideración su propio bienestar, sino solamente lo que podía hacer por los demás en actos de benevolencia y caridad. La firmeza de su semblante fue acrecentada por una expresión bondadosa y seria y una dulzura encantadora en su sonrisa. Baha'u'lláh era un hombre práctico, interesado en los problemas prácticos de la vida y en las relaciones existentes entre las personas y las naciones. Enaltecía el amor y la justicia como claves para todo trato humano. Algunas descripciones de Baha'u'lláh dicen: la luz es buena para los hombres y no se puede ocultar. La luz de la mente y del espíritu de Baha'u'lláh atrajo a aquellos a quienes conoció. No importa cuán accidental o casualmente fuese, e hizo que le buscasen y amasen y se aferrasen a las palabras que caían de sus labios. Su bondad sobrepasó lo que conocemos como santidad, porque era inherente en él como la luz lo está en el fuego. Para él todos los hombres eran la provincia que Dios le había asignado, en la que podía ejercer su influencia benéfica. Él era ese grande e insondable corazón cuya dulzura se había difundido en belleza inefable sobre los hombres. En cuanto a su aspecto físico, Baha'u'lláh era un hombre de estatura mediana. Su rostro mostraba gran firmeza de carácter y fuerza de voluntad, lo que lo distinguía a la primera mirada. Tenía cejas negras que cubrían ojos negros, maravillosos y penetrantes, una nariz firme, bien formada, y una boca firme, una abundante barba negra, con bigotes y bucles largos, negros y con rulos que caían profusamente sobre sus hombros. Un distinguido orientalista británico, el doctor Edward G. Browne, profesor de la Universidad de Cambridge, quien visitó a Baha'u'lláh en Tierra Santa en el año 1890, lo describió como una extraordinaria y venerable figura, y añade: el rostro de aquel a quien contemplé nunca lo podré olvidar, y no obstante no puedo describir. Esos ojos penetrantes parecían leer en mi propia alma. No necesitaba preguntar en presencia de quién me encontraba. Al inclinarme ante quien es objeto de una devoción y un amor que los reyes podrían envidiar y por los cuales los emperadores suspiran en vano. El doctor David Rhys Williams, un pastor de la Iglesia Unitaria, escribió: Baha'u'lláh, a juicio de muchos, poseía la ternura de San Francisco, el valor de Sócrates, la mansedumbre de Moisés, el juicio sólido de Confucio, el fervor misionero de Muhammad, la majestad moral de Isaías, la compasión de Buda y la santidad de Jesús. Además, dice que Baha'u'lláh fue uno de los espíritus más valientes, una de las mentes más amplias, uno de los caracteres más nobles que jamás hayan agraciado este planeta. En 1844, año del comienzo de la era Bahá'í,
el precursor de Baha'u'lláh, el Bab, empezó a preparar el camino anunciando que la manifestación de Dios prometida por los mensajeros divinos de todas las religiones pronto se daría a conocer. Baha'u'lláh estuvo entre los que se adhirieron a esta nueva causa y sufrieron enormemente por ella casi desde sus comienzos, antes de revelar su propia identidad de prometido. Desechando toda idea de interés personal, sin importarle su riqueza ni su posición social, formó parte de las filas del Bab y se levantó con entusiasmo y energía inagotables para difundir las nuevas enseñanzas. Tenía entonces 27 años. Este bello joven de corazón noble conmovió a las almas por su magnética elocuencia, la pureza de su vida, la dignidad de su porte, la lógica incontrovertible de sus argumentos y por sus múltiples muestras de bondad y amor. Qué extraño que seres tan santos y maravillosos como los mensajeros de Dios, que deban estar siempre sometidos a tanta crueldad y sufrimiento. Los enemigos de Baha'u'lláh, siempre vigilantes y envidiosos, se dieron cuenta de la influencia que su sola presencia ejercía sobre todos los que llegaban a él y de la profunda conmoción que estaba causando en su país. Por eso empezaron a conspirar en su contra. Sufrió una larga serie de severas persecuciones y torturas, y en 1852 Baha'u'lláh y otros creyentes fueron condenados al encarcelamiento en una mazmorra en Teherán. Para llegar hasta allí, lo obligaron a caminar desde el pueblo donde fue tomado prisionero hasta la capital, descalzo, encadenado y expuesto a los candentes rayos del sol en verano. En el camino se presentaban multitudes fanáticas que lo ridiculizaban, insultaban y apedreaban, rompiendo sus vestiduras durante todo el trayecto hasta llegar con los pies sangrantes al Pozo Negro. 3 pisos bajo tierra. Esta mazmorra estrecha, antigua cisterna abandonada, se encontraba llena de criminales de la peor clase y estaba envuelta en densa oscuridad y una atmósfera húmeda y fría. Carecía de ventilación y estaba saturada de olores nauseabundos. Pusieron sus pies en cepos, colocaron en su cuello cadenas tan pesadas que le dejaron huellas para el resto de su vida. Baha'u'lláh cuenta que ocurrió en medio de su agonía y opresión que cierta noche, en un sueño, se escucharon por doquier estas exaltadas palabras: verdaderamente nosotros te haremos victorioso por ti mismo y por tu pluma. No te aflijas por lo que te ha acontecido, ni temas, porque tú estás a salvo. Dentro de poco, Dios hará surgir los tesoros de la tierra, hombres que te ayudarán por ti mismo y por tu nombre, para lo cual Dios ha hecho revivir los corazones de aquellos que le han reconocido. Esta fue la primera indicación que recibió sobre su misión divina en la tierra. Fue en esa oscura mazmorra donde el más grande espíritu descendió sobre Baha'u'lláh. Allí recibió la plena potencia de su iluminación
y el poder de la revelación divina inundó su alma con las enseñanzas de una fe que es a la vez esencia, promesa reconciliadora y unificadora de todas las religiones, y cuyo objetivo es la salvación de todo el planeta por medio de su unificación. Lo que Dios reveló a Bahá'u'lláh en esencia fue que Él era su escogido mensajero para esta nueva era, el personaje para quien los grandes profetas anteriores que aparecieron sucesivamente de época en época prepararon el camino y de quien profetizaron su venida, que Él estaba predestinado para ser el cauce del Espíritu Santo, a través del cual se daría a conocer al mundo el nuevo y asombroso mensaje de Dios que encierra enseñanzas para la unidad de la humanidad, la renovación espiritual del amor, la justicia y el modelo de una nueva civilización universal, o sea, el prometido plan divino para el reino de Dios en la tierra. Cada profeta enseñó un mensaje divino que correspondía a los requisitos de la época en que apareció, y el de Bahá'u'lláh está destinado a llenar las necesidades de esta nueva era de cambios radicales que ahora ha amanecido sobre el género humano. El orden mundial divino que caracteriza la revelación de Bahá'u'lláh se basa a grandes rasgos en la unificación de religiones, razas, naciones y clases sociales mediante una confraternidad universal. Esta mancomunidad mundial gozará de un Parlamento universal por medio del cual se asegurará la paz y el bienestar de toda la humanidad, un Tribunal Universal de Justicia para resolver todos los asuntos que de otra manera serían causa de guerra entre naciones, una fuerza internacional de policía, un solo código de ley internacional, una economía mundial, un idioma universal auxiliar y una escritura común para promover la comprensión mundial, la educación universal obligatoria para eliminar la ignorancia, la preparación de las mentes para vivir como ciudadanos del mundo, liberados de las trabas de los prejuicios religiosos, raciales, nacionales o clasistas, la elevación de la conducta humana a niveles nobles, conducta en la cual radica el verdadero progreso y la felicidad de cada individuo. Las guerras y la miseria serán suprimidas, la ciencia y la religión serán reconciliadas y todos los pueblos del mundo trabajarán en cooperación para el adelanto de la humanidad en general. Bajo tal sistema universal se producirá en el mundo una transformación tanto espiritual como material, como resultado del enriquecimiento del espíritu humano y de los beneficios inimaginables que traerá para toda la humanidad. Entonces nacerá, florecerá y se perpetuará una civilización mundial, civilización con una plenitud de vida tal como el mundo jamás ha visto ni puede todavía concebir. Es a esta civilización que la posteridad aclamará a una sola voz como el más hermoso fruto de la edad de oro, que está destinada a venir. La revelación que Bahá'u'lláh recibió lo abrumó. Él describe sucinta y gráficamente el impacto de la fuerza arrolladora de la llama divina sobre todo su ser. Sentí como si algo fluyera
desde el ápice de mi cabeza sobre mi pecho, como si fuese un poderoso torrente que se precipitaba sobre la tierra desde la cumbre de una alta montaña. Bahá'u'lláh reveló grandes enseñanzas, habló como un vocero de Dios. Se dirigió directamente al hombre con la autoridad divina. Dijo que esta designación al rango de Mesías o manifestación de Dios no es de mí, sino de uno quien es todopoderoso, omnisapiente. Y él me ordenó elevar mi voz entre tierra y cielo. No ha sido por mi propia voluntad que me he revelado, sino Dios, por su propia elección, me ha manifestado. Él afirmó que sus palabras eran la voz de la divinidad, el llamado de Dios mismo, y una expresión de la voluntad y propósito de Dios para la humanidad de esta nueva edad universal que comenzaba. Al principio, Bahá'u'lláh no se reveló abiertamente a los demás, guardó su secreto durante 10 años. Después de haber estado en la mazmorra durante 4 meses, Bahá'u'lláh fue exiliado a Bagdad, en Irak, con su familia y algunos de sus seguidores. Fueron obligados a cruzar en el más crudo invierno las montañas de Persia, cubiertas de hielo y nieve. Carecían de ropa adecuada para protegerse del frío. Contaban con muy poca comida. Bahá'u'lláh había quedado reducido a una pobreza extrema por la confiscación de sus propiedades y pertenencias, y todavía se encontraba enfermo por los sufrimientos que había soportado en la mazmorra. Este torturante viaje duró 3 meses. Bahá'u'lláh vivió 10 años en Bagdad. 2 los pasó retirado en las montañas del Kurdistán. Durante esta década, su fama e influencia personal alcanzaron el clímax. Su modesto hogar, hecho de adobe y paja, se convirtió en el lugar de constantes reuniones de investigadores espirituales que llegaban de diferentes lugares en número creciente. Bahá'u'lláh recibía a todos con gentil cortesía y amor, nobles y campesinos, sacerdotes y laicos, árabes, persas, turcos, kurdos, cristianos, judíos y musulmanes. Muchos ya habían percibido las señales de su gloria oculta. Desde el príncipe más orgulloso hasta el mendigo más indigente cruzaron su umbral y se sentaron a sus pies, y cada cual, según su capacidad, absorbía una porción de su espíritu y sabiduría. Entre los más eruditos que llegaron a conocerle, muchos presenciaron su sagacidad y genio y se sintieron asombrados ante la profundidad de su discernimiento y la vastedad de su comprensión. El toque mágico de lo divino los llenaba de felicidad y exaltación. Con su percepción penetrante, Bahá'u'lláh comprendía sus almas, conocía sus necesidades y satisfacía sus inquietudes espirituales. Su misma presencia elevaba los espíritus y les producía una paz interna, envolvente, una atmósfera sagrada de indescriptible regocijo y admiración. La mente vibrante y el espíritu de Bahá'u'lláh inspiraron en sus compañeros los ideales universales y las virtudes excelsas y estimularon lo más recóndito de su ser a tal extremo que un celo y fervor apasionados
se habían apoderado ahora de los corazones. Les abrió un mundo nuevo y puso al descubierto vastos y desconocidos horizontes en su manera de pensar. Despertó en ellos una fe inconmovible y un espíritu de heroísmo dinámico. Sus corazones estallaron en llamas y nunca más volvieron a ser como antes. La sala de la casa de Bajaola representaba un santuario de paz, una torre de fortaleza para las víctimas de la injusticia. Allí ellos recibieron guía y consuelo, y los enfermeros y afligidos hallaron curación y alivio. Las almas que anhelaban remontarse hacia el ambiente celestial del Espíritu, allí se llenaron de la presencia y ternura de Dios. Bajaola era un bálsamo para los corazones, fuente de gozo espiritual, incluso dulcificaba las almas de quienes le envenenaban la vida. Aquella sala llegó a ser considerada como la entrada del paraíso. Un príncipe que lo visitó allí, al describir la atmósfera que invadía aquel cuarto, dijo: «Si todos los pesares del mundo fuesen apiñados en mi corazón, siento que todos desaparecerían estando en presencia de Bajaola. Es como si hubiese entrado al mismísimo paraíso». Por otro lado, un observador asombrado y perplejo que no podía comprender este efecto transformador de Bajaola sobre las personas, lo explicó de la siguiente manera: quien quiera entre en su presencia cae inmediatamente bajo su encantamiento y es subyugado por el poder de su palabra. No sé si acaso es un hechicero o si mezcla con su té alguna sustancia misteriosa que hace que cada hombre que bebe el té caiga víctima de su encantamiento. La completa transformación que la palabra escrita y hablada de Bajaola había producido en la actitud y carácter de sus compañeros era igualada por la ardiente devoción que su amor había encendido en sus almas. Pues demostraciones fervientes de admiración y devoción rodearon a Bajaola donde quiera que fuese en el transcurso de todo su ministerio, durante casi 40 años que duró. No debe extrañar, pues, que llegara a ser conocido por el título de la bendita belleza. No era su personalidad humana lo que adoraban, sino el Espíritu de Dios que se había manifestado por medio de esa personalidad. En 1863, en un bello jardín de Bagdad, ante un reverente grupo de discípulos del Bab, Bajaola hizo su histórica declaración de que él era la manifestación de Dios prometida y anunciada en los libros sagrados de todas las religiones y que en él se cumplían las profecías. Esto significaba el retorno del mismo Espíritu Santo que se había manifestado de tiempo en tiempo en todos los grandes educadores divinos que lo habían precedido. Bajaola era el retorno del Espíritu de Cristo, esperado por los cristianos, el Señor de las huestes, esperado por los judíos, el quinto Buda, el Buda de la Hermandad Universal prometido a los budistas, el Shah Bahram, el gran hacedor de paz, esperado por los zoroastrianos, el Espíritu de Dios, el gran anuncio a los musulmanes, el retorno o la inmaculada manifestación de Krishna
para los hindúes. Por retorno, las profecías no se refieren al regreso del mismo cuerpo físico ni a la reencarnación, sino a una nueva manifestación de la misma divinidad, la misma luz de Dios en otra lámpara. Todas estas profecías de las distintas religiones, aunque usan distintos nombres simbólicos para el nuevo iluminado mensajero de Dios, presentan tantas similitudes que se hace evidente la figura de un solo profeta, uno y el mismo. Baha'u'lláh. Esto puede ser comparado con los rayos de una rueda, que viniendo de diferentes direcciones se unen en un solo centro. En aquel jardín, el jardín del Ridván, que traduce paraíso, Baha'u'lláh derramó la luz de sus enseñanzas divinas durante 12 días. Aunque las palabras exactas que pronunció en aquella ocasión no se conocen, se sabe lo esencial de las mismas. Reveló parte de su gran mensaje durante su declaración. Progresivamente su revelación divina se desenvolvió en el transcurso de su misión profética. Su fundamento es la unificación de todas las naciones, razas y religiones como miembros de una sola familia, la paz universal y la regeneración espiritual sobre las cuales se basará un nuevo orden mundial de Dios. Se hizo claro el hecho de que la humanidad se encontraba en el umbral de una nueva etapa de desarrollo en su evolución social, la etapa de la unidad mundial. Después de haber pasado progresivamente por etapas preliminares de unidad como son la familia, la tribu, la ciudad-estado y las naciones, era con esta nueva etapa de desarrollo que el propósito de la fe de Baha'u'lláh estaría íntimamente vinculado. Se percibían vislumbres de la aurora de esa gloriosa edad prometida y esperada durante tantos milenios, la gran edad, consumación de todas las edades, en la que la discordia y la separación de los hijos de los hombres habrán cedido paso a la reconciliación global y unificación total de los diferentes elementos que constituyen la sociedad humana. Baha'u'lláh explicó el designio de Dios para la raza humana de este planeta. Puso de manifiesto su maravilloso futuro, expuso el verdadero objetivo del hombre y el exaltado rango que puede alcanzar y demostró el papel vital de su fe universal en el destino de la humanidad y en el propósito mismo de la vida. Esto constituye el sublime plan divino para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Además de difundir su sabiduría divina donde quiera que fuese y de realizar incontables actos bondadosos y notables, Baha'u'lláh consumó numerosos milagros. Abundan las cosas sobrenaturales en su vida y son reconocidas en Oriente aún por personas extrañas a la fe. Baha'u'lláh no quiso que se citaran estos milagros como prueba de su divinidad, porque los milagros a veces se consideran meras historietas y no constituyen pruebas decisivas para todos. Pues aquí se termina este capítulo sobre Baha'u'lláh. Ya es el último capítulo que habla de estos seres enviados para guiar a la humanidad. Es el capítulo 9. Ahora vendría la segunda parte del libro,
pero esto ya lo dejamos para otra ocasión. Pues, estimados oyentes, aquí le dejo con otra historia bien bonita, un poco larga quizá, pero hay muchas cosas que no se han podido decir. O sea, que son 40 años, ¿no?, de este ser iluminado, guiado por el Espíritu Santo. Y pues si han podido seguir la narración y si les ha hecho pensar, pues me parece que se está cumpliendo el objetivo de este programa, de reflexionar y meditar por cosas que puedan producir la paz tan necesitada que tenemos a día de hoy. Y bueno, pues meditar y reflexionar un poco sobre estos temas, pues puede resultar interesante. Así que me despido de todos ustedes, como siempre, deseándoles una feliz semana. Hasta pronto. Buñol acogerá los próximos meses actividades formativas de digitalización, dirigidas a casas rurales, apartamentos turísticos, hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, guías turísticos, oficinas de turismo, comercios, asociaciones, emprendedores o entidades públicas. Estas formaciones gratuitas incluyen curso de marketing digital, taller de redes sociales, creación de contenidos, inteligencia artificial, turismo sostenible y creación de experiencias turísticas. Puedes inscribirte mediante el QR de los carteles o contactar en el teléfono 653 672 174 o en el correo electrónico turismobuñol@gmail.com. Iniciativa enmarcada dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation. Colabora Ayuntamiento de Buñol, Ministerio de Industria y Turismo, Generalitat Valenciana, GVA Next y Turisme Comunitat Valenciana. ¿Quieres escuchar un programa de música diferente? Apúntate con nosotros a esta gran fiesta. Somos en la Colina de los Sonidos. La mejor música y las últimas novedades las encontrarás cada día, cada semana y a cada hora aquí, en tu emisora favorita. Somos en la Colina de los Sonidos, el programa donde encontrarás la mejor variedad musical, noticias, novedades, secciones diferentes y mucho más. Somos en la Colina de los Sonidos. Te esperamos. Escúchanos en la sintonía de Radio Buñol, todos los domingos de 4 a 6 de la tarde. Estamos para ti en el 107.9 de la FM. Somos en la Colina de los Sonidos. Te esperamos. Buñol acogerá el 23º encuentro de jóvenes investigadores en paleontología. Del 21 al 25 de abril se realizarán ponencias científicas, visitas a yacimientos, actividades en familia, concursos y mucho más. El plazo de inscripciones anticipadas está abierto hasta el 14 de febrero. La inscripción tardía es hasta el 10 de abril. Puedes consultar más información en las redes o en la web EGIP 2025. Ondea el pasado, redescubre el presente. Participa Ayuntamiento de Buñol, Universidad de Valencia, Universidad de Alicante, Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, Museo de Historia Natural de la Universidad de Valencia, Sociedad Española de Paleontología, Sealand, Paleo y más, Atmos, Andera Equipment, Eofauna, Transmitting Science, Ilustra Ciencia, Dinosaurios en el Reino del Silencio al Puente, Instituto de Estudios Comarcales Hoya de Buñol Chiva, Asociación Iberzoa, Actio, El Pacozoico, Tertulias en Pangea y un geólogo en apuros. Cuerpo, Mente, Mundo. Espacio donde José Antonio Lara nos hablará sobre aspectos relacionados con el medio ambiente y la naturaleza. Cuerpo, Mente, Mundo.
los lunes a las 5 de la tarde, en Radio Buñol. ¡Ey! Estos días voy a estar por Buñol. ¿Sabes si hay algún evento próximamente? ¡Qué bien! Yo vivo ahí, siempre consulto la web del ayuntamiento para conocer todo lo que se organiza en el pueblo. Simplemente entra en la web buñol.es, Buñol con N y en la parte inferior de la página principal puedes consultar la agenda diaria. Genial, pues voy a echarle un vistazo a ver qué se cuece este fin de semana en Buñol. Seguro que encuentras algo de tu agrado. ¡Nos vemos! Radio Buñol, en la 107.9 de la FM. Sintonízate.